lo que se aferra al camino. Mi universo era la cabina de mi Peterbilt. Un cosmos de 3 metros cúbicos con olor a café de termo, a diésel y a la soledad de 1500 kilómetros. Llevaba 2 días regresando desde Phoenix, Arizona, rumbo al sur, a mi casa en Hermosillo, Sonora. Afuera, el desierto no dormía, solo aguantaba la respiración bajo un manto de estrellas tan brillantes y frías que parecían trozos de vidrio. La carretera, la Interestatal 10, era una cicatriz de asfalto en la piel oscura de la tierra, una línea recta e hipnótica que te susurraba al oído que aflojaras los párpados, que te dejaras llevar por el ronroneo del motor Cummins. Pero yo no podía. Le había prometido a Leo que estaría para su cumpleaños. 7 años. Me había hecho jurar por el meñique que esta vez no habría otro cargamento urgente. La imagen de su cara, seria y expectante, era el único faro que me mantenía despierto. Llevaba la radio apagada. A esa hora de la madrugada solo hay predicadores prometiendo salvación o programas en español vendiendo remedios milagrosos. Prefería el silencio, el monólogo interno que se crea en la carretera. Pensaba en lo que le diría al del seguro sobre un pequeño golpe que le di a un poste en el patio de carga, en el sabor de la machaca que me haría mi esposa, en la normalidad. La bendita y aburrida normalidad. Y fue entonces cuando la normalidad decidió abandonarme en esa carretera. Salió de la negrura de la derecha. No fue un animal cruzando. Fue una erupción de movimiento, una mancha de pura masa y velocidad que se lanzó a la luz de mis faros. Mi cerebro apenas tuvo tiempo de registrar la forma, demasiado grande para un coyote, demasiado denso para un venado, antes del impacto. El golpe fue seco, obsceno. Un thump que se sintió menos como un sonido y más como una fractura en el alma del camión. La estructura entera vibró. La dirección me dio una sacudida en las muñecas y mi pie se aplastó contra el freno por puro reflejo, pero era inútil. A 100 por hora, sabía lo que acababa de pasar. Lo había desintegrado. No habría nada que reconocer, solo una lección sangrienta que los buitres aprenderían al amanecer. Pero mientras el camión chirriaba y perdía velocidad, escuché algo que no encajaba. Un sonido que no debería estar ahí. El agudo y terrible chillido de metal siendo arañado. Mi corazón se detuvo. Sobre el borde de mi enorme capó rojo, justo donde la vista se pierde, vi surgir algo. 5 garras. Gruesas como raíces viejas, negras y pulidas como obsidiana. Se clavaron en la chapa con una fuerza que abolló el metal, aferrándose mientras mi bestia de 40 toneladas seguía deslizándose por el asfalto. El pánico me inundó como agua helada. La cosa que había golpeado no estaba bajo mis ruedas. Se había subido. Poco a poco, mientras las garras se reajustaban con una intención que me revolvió el estómago, apareció la cabeza. Era la de un lobo, o algo que pretendía serlo. El pelaje era de un gris muerto, sucio, pegado a un cráneo que parecía demasiado grande. El hocico se abrió, mostrando una empalizada de agujas de hueso. Pero no fue eso lo que me rompió por dentro. Fueron los ojos. Eran de un amarillo febril, brillante. Pero no eran de un animal. Te lo juro por mi vida. Había una inteligencia allí dentro, un rencor que me taladraba a través del cristal. Eran los ojos de una persona sumida en el más profundo de los odios. Y me estaban mirando a mí. En ese instante, el mundo dejó de tener sentido. Todo mi conocimiento de la carretera, de los animales, de la física, se hizo humo. Solté un sonido que no sabía qué podía hacer, a medio camino entre un sollozo y un grito, e hice lo único que se me ocurrió, pisé el acelerador. El motor rugió como una bestia despertada y el camión se lanzó hacia adelante. La criatura se agachó contra el viento, sus garras hundidas en mi capó, y escuché, por encima del estruendo del motor, un gruñido gutural de pura agonía. Y entonces, un sonido aún peor. Un horrible y rítmico ruido de la carne y el hueso siendo lijados contra el asfalto. Sus patas traseras. Las estaba arrastrando, destrozándoselas contra el pavimento a más de 120 kilómetros por hora. Y aún así, no se soltaba. El camión temblaba. El mundo exterior era un túnel de oscuridad y luz fugaz. Y de repente, se fue. Las garras desaparecieron. La cabeza se esfumó. Contuve la respiración. Un segundo después, sentí una serie de golpes sordos y violentos bajo la cabina, como si mi propio camión estuviera tratando de vomitar algo pesado y deforme. Luché con el volante para mantener el rumbo, y luego, nada. Solo el rugido del motor. Mi propio y solitario rugido en la noche. No frené. No podía.
Seguí conduciendo con los nudillos blancos, los ojos clavados en la carretera, esperando ver de nuevo esa mancha en la oscuridad. 20 minutos después, que me parecieron una vida entera, vi el brillo artificial de una estación de servicio. Un pequeño faro de normalidad. Me desvié, aparqué mi camión al fondo, junto a otros gigantes dormidos, y apagué el motor. El silencio me cayó encima como una lápida. Me quedé ahí, sentado, sin poder soltar el volante. El sabor metálico del miedo me cubría la lengua. Afuera, las luces de la estación parecían débiles, incapaces de tocar las sombras más profundas que se acumulaban entre los camiones. Tenía que bajar. Tenía que saber. Abrí la puerta y el aire frío del desierto me ayudó a pensar. Con mi linterna en la mano temblorosa, caminé hacia el frente. La luz reveló una carnicería. El capó parecía haber sido atacado con un mazo y un rastrillo. El metal estaba abollado, arañado, rasgado. Encontré mechones de pelo gris, áspero y duro como el alambre. Y manchas de sangre, pero era demasiado oscura, espesa y opaca, como petróleo crudo. Mientras estaba ahí, vi una luz encenderse en una de las cabinas cercanas. El murmullo de una radio. Alguien más estaba despierto. Esa pequeña señal de vida me dio el coraje que necesitaba. Me agaché y apunté la linterna debajo del camión. Seguí el rastro de las gotas oscuras. Pasé las ruedas delanteras, el tanque de diésel. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Llegué al eje trasero. Contuve la respiración y moví el haz de luz hacia el diferencial. Y mi mundo se acabó por segunda vez esa noche. Aferrado al chasis, plegado sobre sí mismo como un insecto roto, había un hombre. O lo que quedaba de uno. Estaba desnudo, su piel pálida brillaba con una capa de esa sangre negra y parecía humear ligeramente en el aire frío. Estaba cubierto de heridas terribles. Sus manos eran grandes, nudosas, y terminaban en esas mismas garras negras, clavadas ahora en el metal. Sus piernas. Dios, sus piernas eran una masa destrozada de hueso y carne. No eran humanas. Estaban dobladas hacia atrás, como las de un perro. Hasta ese momento, su cabeza colgaba. No le había visto la cara. Como si sintiera mi mirada, se quejó. Un sonido bajo, roto. Y levantó la cabeza. Apunté la linterna directamente a su rostro. Era una cara humana, pero todo estaba mal. La piel estaba tan tensa sobre sus pómulos y su mandíbula que parecía que los huesos se movían debajo, luchando por cambiar de forma. Su nariz era apenas un hocico chato. Su boca era una herida ancha y sin labios, llena de dientes pequeños y afilados. Tenía orejas puntiagudas. Y los ojos eran enormes, dilatados hasta el borde, y reflejaban la luz de mi linterna con una furia tan pura, tan concentrada, que me robó el aire. Esa cosa sabía quién era yo. Y en su mirada no había nada de bestia. Era un juicio. El accidente no había sido un accidente. Había sido el principio de algo. Oye, ¿todo en orden? Una voz me hizo saltar. 2 hombres, otros camioneros, estaban de pie junto a mi capó destrozado. La criatura bajo el camión también los oyó. Gruñó, un sonido que vibró en el aire, y se soltó. Cayó al suelo con un golpe sordo y húmedo. Antes de moverse, sus ojos se encontraron con los míos una última vez, y de su boca destrozada salió un sonido gutural, como una palabra ahogada en sangre. ¿Tú? Luego, arrastrándose con una velocidad espantosa, desapareció en la oscuridad del otro lado. Corrí, rodeando el camión, mientras los otros hombres me hacían preguntas que no podía oír. No había nada. Se había ido. Justo entonces, un viejo salió de su cabina. ¿Vieron eso?, dijo, con la voz temblorosa. Les juro que acabo de ver a un hombre desnudo corriendo a 4 patas entre los remolques. Le miré. Y supe que no estaba loco. Y esa fue la peor noticia de todas. Días después, ya en casa, el tipo del seguro me miró con lástima mientras yo balbuceaba algo sobre un animal muy grande. Negaron mi reclamación, por supuesto. Dijeron que los daños no eran consistentes con una colisión. Tenían razón. Ahora estoy aquí. Es el cumpleaños de Leo. Él ríe mientras persigue a sus primos por el patio. Mi esposa me trae una cerveza, me sonríe y me pregunta por qué estoy tan callado. Le digo que es el cansancio. Pero no es eso. Es que desde esa noche, no puedo dejar de mirar la oscuridad. Siento que la carretera me observa, que algo que dejé a medio morir en ella no ha olvidado. Y mientras veo a mi hijo jugar bajo el sol, el terror me hiela por dentro, porque a veces, cuando la noche cae, me parece ver, justo al final de la calle,
donde la luz de los postes no llega, dos pequeños y débiles puntos de luz amarilla. Observando, esperando. Sé que en algún momento la carretera vendrá a cobrarme la deuda.